Muy bien. Bueno, la charla de hoy, como bien plantea la primera diapo, sí, es sobre el cannabis y los riesgos y los beneficios, sí, que hay al respecto sobre él. Eh, un poco vamos a presentarnos, sí, Lu y yo, y después vamos a ir planteando las razones del por qué nos motivó a hacer una presentación de estas características basada en fuentes y artículos científicos, sí. Eh, Lu, ¿querés presentarte? Bien, buenísimo. Em, bueno, soy Lucía Bacareza, soy psicóloga, soy terapeuta de DBT, tengo formación en terapias conductuales contextuales como DBT y ACT, que estoy formándome actualmente. Tengo un amor particular por el mindfulness y me interesa mucho investigar acerca de trastornos alimentarios, en el cual también estoy en formación actual. Y formo parte de varios equipos como, bueno, Desansiedad, Foro, Cimamoliti y entre otros. Eh, y bueno, eso es todo. Perfecto. Por mi parte, Federico Sproviero, médico psiquiatra, eh, con formación en lo que es la terapia dialéctica conductual DBT, haciendo la diplomatura actualmente de trastorno por déficit atencional e hiperactividad, ¿sí? Eh, tengo formación también en lo que es la terapia basada en la mentalización y tuve un recorrido en lo que es la Fundación Foro, eh, tanto en lo que es DBT general como DBT Sud, que es DBT focalizado puntualmente en adicciones. ¿Mm? Y un poco, bueno, ¿qué nos motivó a esto? En parte, yo medio como que pegué en un momento el cimbronazo, esto más o menos fue de esta manera. Veíamos que había mucha difusión, ¿sí? Lu y yo en términos de que se le daba a la información, a la gente información eh, no del todo certera, ambigua, poco clara, ¿sí? Sin una base sólida científica, ¿sí? Eh, y uno, tanto a Lu como a mí nos pasa de que ya sea en el consultorio como en la trinchera cuando uno está en la guardia o haciendo interconsultas en terapia intermedia cuando hice mi residencia en el hospital italiano, ocurre de que hay ciertos aspectos de lo que es el cannabis, que yo le podría llamar el lado oscuro del consumo de cannabis, que no está bien eh, descrito para lo que es la población general, ¿sí? Y las consecuencias claramente que trae aparejado el consumo de marihuana a lo largo del tiempo en la salud. El objetivo puntual de esta charla, ¿sí? Es aumentar la concientización de familiares, allegados, ¿sí? Y de propios pacientes también, ¿sí? Para que eso no termine siendo el día de mañana un problema para ellos, ¿sí? Como para los familiares o el núcleo familiar, ¿sí? Por otro lado, cuando uno fuma marihuana, ¿sí? Como cualquier otra droga, ocurre de que hay lo que se llama una vulnerabilidad emocional, y esto ocurre con todas las drogas recreativas, ¿sí? Lo que aumenta mucho más las chances de que una persona tenga un cuadro de desregulación emocional, ¿sí? O crisis de desregulación emocional. Eh, y por otro lado, vamos a ir planteando, ¿sí? Ahora, eh, en lo que es puntualmente el desarrollo de toda la charla, ¿sí? Conceptos claves de lo que es el cannabis como a nivel general, como así también cosas más específicas que están asociándose y están estudiando, ¿sí? En la comunidad científica. ¿Mm? Y para ir cerrando dentro de lo que es la charla, nosotros vamos a ir planteando justamente un caso, ¿sí? Eh, que ahí se va a encargar Lu, donde va a reforzar lo que son, bueno, qué otras cosas uno puede hacer, además de consumir, ¿sí? Como
una conducta que tal vez parezca que no hace nada o que tienes complicaciones suaves o leves, o como una forma de escape, ¿sí? Ante situaciones que uno no puede tolerar. Bueno, se va todo al diablo, o me fumo un porro, ¿no? Un poco para organizar lo que es la charla, ¿sí? No estamos haciendo lo que es un debate u opinión personal sobre el consumo de marihuana. Lo que estamos haciendo es justamente mostrar lo que es evidencia científica, citando las fuentes. Los artículos van a poder verlos, ¿sí? Nosotros les vamos a hacer llegar vía mail lo que es las diapositivas estas, ¿sí? Junto con las fuentes de donde sacamos todo ello, ¿sí? En cada diapositiva van a encontrar que abajo está la fuente citada, ¿sí? Lo que intentamos por lo general es citar artículos, hay uno solo, si mal no recuerdo, del 2004, pero el resto son del 2008 en adelante, ¿sí? Y el objetivo, como bien les habíamos planteado, es concientizar los efectos del consumo de marihuana, ¿sí? En la población general. La charla se está grabando en este momento, ¿sí? Por lo cual, lo que les vamos a pedir es de que silencien lo que son los micrófonos, ¿sí? Y que lo que son las preguntas las anoten para que las podamos trabajar al final, ¿sí? Van a haber pequeños momentos, algunos lugares en las ponencias que les vamos a dar el pie para que puedan contestar, ¿sí? Entre sí, sí, no, ¿sí? Hay un punto de multiple choice, ahí les vamos a decir, abran los micrófonos. Bueno, dicho todo esto, ¿arrancamos? Mandale nomás. Bueno, esto es un poco lo que es la hoja de ruta, ¿sí? Sobre los temas y los tópicos que vamos a ir trabajando, ¿sí? Y claramente para arrancar, ¿sí? Tenemos que entender qué es la marihuana. La marihuana, bien sabemos que está entre nosotros hace cientos de años, ¿sí? Lo que nos importa de ella son dos de sus componentes que más fueron estudiados, ¿sí? Que son el CBD y el THC. El CBD es el cannabidiol. Tiene propiedades anticonvulsivantes, ¿sí? Como veremos a posteriori, y es menos psicoactiva que el THC. También está en estudio esta molécula para el tratamiento del dolor, específicamente para un trastorno muscular llamado la distonía, ¿sí? En enfermedad de Parkinson, para la enfermedad de Crohn también, pero no existe buena evidencia científica que respalde estos usos en estas patologías a priori. Por otro lado, ¿sí? Tenemos lo que es el THC. El THC es el tetrahidrocannabidiol, ¿sí? Es el principal componente psicoactivo, ¿sí? Que tiene gran acción sobre lo que es el sistema nervioso central. Y es la que genera la clínica de la ansiedad, la euforia, fenómenos psicóticos, tales como lo que son alucinaciones, delirios, paranoia, ¿sí? Un estado de hiperalerta, hipervigilancia. Puede dar dependencia, ¿sí? Y es muy nocivo, ¿sí? Su consumo a lo largo del tiempo. También se vio que esta sustancia, ¿sí? Puede reducir lo que es las náuseas y los vómitos. Uno va a encontrar más lo que es el THC, ¿sí? En la variedad sativa, ¿sí? En la variedad índica va a encontrar más proporción de CBD que de THC, y en la variedad rudelaris va a encontrar mucho más CBD. Ahora, nosotros tenemos que poder pensar al THC y el CBD de tres formas, ¿sí? Las podemos dividir ya sea en cannabis medicinal, ¿sí? Sintético, ¿sí? El cannabis medicinal, que normalmente se le dice, muchas veces se lo confunde con lo que es el cannabis artesanal, ¿sí? Entonces tenemos lo que es cannabis medicinal o cannabis o artesanal, sintético o la famosa fake weed, ¿sí? Y el que es medicinal farmacéutico. Este último, ¿sí? Implica hablar de moléculas que son homogéneas, estables, sin contaminantes, de un aceite, ¿sí? Por ejemplo, elaborado en torno a lo que son las buenas prácticas clínicas, buenas prácticas de manufactura, perdón.
que dan cuenta de los distintos niveles de seguridad exigidos por los organismos regulatorios, la FDA, la ANMAT, la OMS, ¿sí? El cannabis medicinal puede lograrse a través de un producto industrial. Eso es lo que tienen que tener presente, que es un producto controlado, ¿sí? Asegurando que la concentración del principio activo que a nosotros nos interesa, como es el caso, por ejemplo, del cannabidiol con el combupidiol, ¿sí? Sea más del 98%, ¿sí? Y que haya incluso valores muy despreciables a nivel clínico, ¿sí? De THC, ¿sí? Ahora, uno puede pensar, bárbaro, pero no es lo mismo fumar la planta de marihuana que fumar lo que es el combupidiol, que tomar el combupidiol, no, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo artesanal, ¿sí? La particularidad que tiene es que no nos dejan claridad sobre las concentraciones, los componentes, si están fabricados bajo buenas normas de producción, si tienen o no tóxicos, contaminantes o agentes infecciosos. ¿Alguien sabe con exactitud cuánto THC tiene una planta o las flores de la semana pasada? El que fuma el famoso paraguayo, por ejemplo, o el prensado, ¿sí? ¿Sabe qué termina teniendo? No. O las flores que uno, que le regalan a alguien que fue, por ejemplo, a Holanda, que dice que tiene tanta concentración de THC, ¿sí? ¿Es exactamente eso? ¿Es exactamente esa misma concentración que a uno le plantean o no? Eh, entonces, un porcentaje importante, ¿sí? De la gente desconoce esto. ¿Cómo sé que esa misma planta o aceite, ¿sí? Porque hay, y bien sabemos, y me consta, porque vi pacientes en terapia intermedia internados con cuadros confusionales, ¿sí? Una señora que tuvo un cuadro confusional porque le dijo a una familiar que tome aceite de cannabis y terminó en terapia intermedia con fenómenos alucinatorios, viendo lo que son eh, letras y números en blanco y negro por toda la pared. Y la señora lo había tomado justamente porque tenía dolores lumbares. Y cuando nosotros le fuimos a preguntar, bueno, cómo, ¿cuánta concentración tenía de THC, de CBD? Vimos el frasco y el frasco no decía nada. ¿Sí? Entonces, lo que sí vemos que efectivamente sabemos cuánto es la concentración de THC y de CBD, es en lo industrializado. ¿Sí? Ahora, fíjense esto, ¿no? ¿Cuántos creen que la marihuana que usaban los hippies allá en el 1970, ¿sí? Es la misma que la marihuana actual? O, por ejemplo, o es la misma que la de 1970. ¿Quién cree que es igual? ¿Piensan que es igual? ¿Piensan que no? ¿Piensan que tiene la misma concentración de THC o de CBD? A ver, este es uno de estos momentos que donde pueden descontar y abrir el micrófono. Yo creo que depende de dónde salga. O sea, si vos lo comprás a alguien, seguramente no. Y si vos lo cultivás en tu casa, tal vez sí. Y la concentración, vos pensás que de alguien, por ejemplo, de 1970, Mar, Ujú. es la misma concentración de THC que la que hay ahora? No tengo la menor idea porque no estudié biología. Ok, Hasta ahí llega toda mi información. muchísimas gracias, Mar. Mirá, esto es lo interesante, ¿sí? En lo que es 1965, la concentración del THC era del 4, y uno después ve que en el 2012, ¿sí? Subió hasta más o menos el 12% de THC. Y ahora, fíjense ustedes, estamos en lo que se conoce un 28% de THC, es un montonazo. Y esta pregunta justo me surgió, ¿sí? Cuando era residente del italiano, eh, y yo cuando la busqué estaba más o menos en 15, 16. Un paciente una vez me dijo que había una marihuana que se llama marihuana champán, vos sabés porque te sube las burbujas a la cabeza, me decía, y fue como, wow, ese efecto te genera así, estás como muy, muy raro, sentís todo mucho más fuerte, y no me gustó, me dijo, me sentí mal después.
y ahora está en un 28. Y si nosotros vemos lo que es la gráfica, en el 2021 estaríamos donde está la X naranjita. Y algo que me llamó la atención fue que este texto que está acá, ¿sí? Que si me permiten se los voy a leer, lo saqué de una página que vendían lo que eran semillas de marihuana. Quité lo que son los nombres, ¿sí? Para poder jugar un poco con el texto. Florcita, dúo dinámico de celebridades. La famosa Flor se unió a una cepa recién convertida en celebridad, Florcita. Al unir sus poderes como auténticos superhéroes, este cruce dio resultado y se manifestó en la Superflorcita. Su pegada, gracias a hasta un 28% de THC, es mucho más potente de lo que te imaginas, con un subidón inmediato que golpea de pies a cabeza. Aunque no se trata de una hierba para principiantes, los fumadores con experiencia adoran su efecto cerebral, casi psicodélico, acompañado de un toque relajante muy agradable. Su sabor dulce, azucarado, característico de las variedades, hace que resulte muy difícil tener que apagarla, pero gracias a su tremenda potencia podrá disfrutar de sus efectos durante un buen rato. Yo cuando leí dije, me está queriendo promocionar un vino. Fue como, mira qué interesante cómo me lo promocionan. Fue como, wow, ok, dije. Y por otro lado, ¿sí? Esa misma página planteaba artículos, ¿sí? Citando fuentes, ¿sí? Que sirven como para combatir la depresión, y iban citando síntomas de la depresión y cómo estos síntomas sí podían ser combatidos de manera casi como teledirigida por la marihuana. Fatiga, esta hierba sirve. Insomnio, esta otra. Falta de apetito, el Big Gorilla, por ejemplo. Después empecé a ver que otros artículos mostraban otras posibles funciones, ¿no? De la marihuana para el dolor de cabeza, ¿sí? Y después seguía avanzando y planteaban, bueno, cómo prevenir la ansiedad causada por la marihuana, o los blancazos, o el famoso mal viaje, o la intoxicación de las mascotas y niños pequeños. Y ahí pensaba, para mis adentros, voy a tener algo, voy a buscar, comprar o fumar algo que me dé la sensación de que me voy a morir y me sienta fatal, o que me dé ansiedad con el tiempo, o que tenga el famoso mal viaje, en donde la gente se siente confundida, desorientada, percibe mal las cosas, no entiende. Ok. Entonces, eso es un poco vinculado a un pequeño resumen de lo que es la marihuana, sí, en fumada, ¿sí? En la marihuana natural o artesanal, ¿sí? Del híbrido que uno puede encontrar con lo que son las semillas. Por otro lado, esto me resultó muy interesante, hay lo que se llama la marihuana sintética o hierba falsa, la fake weed, y estos son muchísimo más peligrosos que la marihuana de la planta, ¿sí? Consiste básicamente en sintetizar o extraer el THC y el CBD y rociar un poquito de eso en una planta. Lo único que es natural ahí es la planta, el sustrato, ¿sí? El problema con esto es que tenés unas grandes concentraciones de THC, no sabés ni la dosis, o incluso más allá de las advertencias y denuncias que hizo la FDA o la NIDA del NIH, ¿sí? De estos servicios regulatorios, las empresas que hacen estas fake weeds, que ven abajo, ¿sí? Pueden agregarle incluso opioides sintéticos como el fentanilo. Fue como, wow. Y las personas lo fuman y ni siquiera se enteraron. Y muchos de los síntomas, ¿sí? Por los cuales consultan los pacientes por guardia son o la ansiedad, ¿sí? O una intoxicación aguda o el famoso mal viaje, ¿sí? Ahora, les pregunto esto, ¿no? A ver si aparece. ¿Cuántas personas usan cannabis con fines medicinales? ¿Cuántas personas creen que usan cannabis con fines medicinales? Tiran una opción, 17%, 35%. Para mí, Yo creo. 17 y 35. Muy bien, ¿quién da más? ¿45, 57, 62?
Yo creo que menos del 17%. Muy bien, 17 a la 1, 17 a las 2, 17 a las 3. Vendido, correcto, 17%. Muy bien, sí, 17.6% son las personas que usan el cannabis con fines medicinales, ¿sí? Así lo indicó, valga la redundancia, el Centro de Estudios de la Cultura Canábica Argentina, CECA. Y fue algo interesante, yo pensé que iba a ser mucha más gente. Quienes utilizan la marihuana con fines medicinales, por lo general, son personas de más de 21 años, ¿sí? Para el dolor o vómitos o falta de apetito asociada a tratamientos oncológicos, o en nenes chiquitos para problemas de cuadros de epilepsia refractaria, que eso ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? O en casos que son fuera off-label, ¿sí? Fuera de etiqueta, cuadros de distonía, que son estas contracciones involuntarias, con los pacientes por K. Parkinson. Pero el otro número, ¿sí? El 82% es recreativo. Este es un problemón para mí personalmente, porque ya vamos a ir viendo, pero acuérdense de ese número, acuérdense del 82. Al final de la charla, sí, verán todos los problemas asociados que tiene el uso recreacional. Pero pasemos primero a lo bueno que tiene el cannabis, ¿sí? En lo que son los trastornos neurológicos. Como bien plantea este artículo, ¿sí? De Infobae, el cannabis medicinal nos cambió la vida. Y es cierto, es muy cierto. ¿Por qué? Porque en el 2020 la ANMAT, ¿sí? Aprueba lo que es el Combupidiol, ¿sí? La ANMAT, para quienes nos están viendo de otros países, que no es Argentina, es la Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Es como la FDA de Estados Unidos o la Agencia Europea de Medicamentos de Europa. Y la aprobó, ¿sí? En el 2020, este medicamento que tiene el 99.9 de cannabidiol, CBD, para el tratamiento de la epilepsia refractaria, ¿sí? A otros tratamientos. Y fijémonos, ¿sí? Que tiene una indicación clara, que este fármaco se tiene que agregar de manera complementaria al que viene tomando el paciente. El mismo prospecto del medicamento plantea que no existe evidencia actual concluyente en relación a la eficacia del CBD en ninguna otra enfermedad incluida en estas indicaciones. Por otro lado, lo interesante es que los efectos adversos del medicamento son muy frecuentes, ¿sí? Y por esa razón está incluida como última estrategia terapéutica para la epilepsia refractaria. No es que uno, listo, salió este medicamento de marihuana para la epilepsia y lo usamos de primera línea. No. Si sus beneficios fuesen superior a todos los otros remedios y las estrategias, lo pondrían de primera línea de tratamiento, y eso no es así. Opinión a favor del medicamento, pero no del uso, sin saber específicamente si es o no seguro una sustancia. Ese es un problema. Por ejemplo, me pasó de que vi varios pacientes que vinieron al consultorio cuando estaba en el italiano, que venían con un cuadro de abstinencia, que hace 3 días no estaban consiguiendo el aceite de cannabis y estaban temblando, moviéndose así. Cuando ya les había mencionado, no arranques a tomar el aceite porque no sé cómo te va a dar, cómo te va a afectar en tu cuadro de ansiedad. O pacientes que por fumar marihuana, que tienen, por ejemplo, bipolaridad, arrancaron con un cuadro hipomaníaco o con un trastorno de ansiedad que estuvo así por 5 meses. Y otros directamente que arrancan con lo que son brotes psicóticos. Ahora, fíjense este otro medicamento, ¿sí? El otro remedio, pero que no está en Argentina, pero sí fue aprobado por la FDA, es el Cesamet o el Dronabinol, ¿sí? Es un derivado del THC para tratar las náuseas y vómitos en pacientes con quimioterapia. Y el prospecto del medicamento plantea lo mismo que el anterior fármaco, ¿sí? Indicación de usarlo cuando fallaron los tratamientos con otros antieméticos. ¿Por qué? Por riesgo de sufrir alteraciones psicomiméticas, es decir, alterar el estado mental, pudiendo haber lo que son ataxia, ansiedad, desorientación, depresión, psicosis, alucinaciones, ¿sí? Aconsejan también que los pacientes no conduzcan o usen maquinaria pesada
al igual que cuando se toman altas dosis de ansiolíticos, como el clonazepam, o ribotril, o el lorazepam, o el Plax, o el prazolam, porque disminuye los reflejos, el tiempo de reacción. Si vemos, por ejemplo, en lo que es la Asociación Española de Pediatría, ¿sí?, plantea las mismas indicaciones y describe que fuera de etiqueta, el off-label, ¿sí?, se utiliza para la falta de apetito y pérdida de peso en personas con HIV, para los cuadros de distonía en pacientes con esclerosis múltiple o Parkinson, cuando no respondieron a otros agentes antiespásticos. Si una persona ingiere una sobredosis de dronabinol, ¿sí?, o Sesamet, por ejemplo, tendrá una intoxicación aguda, como cuando vemos pacientes que fumaron mucha marihuana en las guardias presentando fenómenos alucinatorios y delirantes, con un gran chance de tener una excitación psicomotriz. Ahora, vamos a ir en esta parte de la charla, ¿sí?, haciendo, una vez habiendo pasado lo que es un pequeño ABC, pasaremos a ir planteando lo que son los mitos y realidades del cannabis, de la mano de lo que es el Plan Nacional de Drogas del Gobierno de España. Uno de los primeros mitos que aparece es que es un producto inofensivo para la salud, ya que es un producto natural. Es una droga ecológica, es la sustancia de la paz y el relax. Pero natural no es sinónimo de sano. El tabaco, el opio es natural y no necesariamente es sano. En la imagen de abajo a la derecha pueden ver, por ejemplo, personas que fuman opio. Ejemplos, por ejemplo, de cosas naturales también están. Esta, ¿saben qué es? Pueden hablar, ¿eh? Bueno, ya lo puse arriba. Pero ese Floripondio. exacto. El duerme o mata caballos, que le dicen también. La escopolamina, el floripondio, sí. Una TikToker, no sabía yo, pero agarró una de esas flores y se la puso en la cara, le inspiró, terminó en guardia. Después, por ejemplo, tenemos lo otro, que es el anís estrellado, ¿sí?, que lo utilizan mucho para lo que son los cólicos gastrointestinales en los bebés. El peyote, que es endémico en México y Estados Unidos, que es alucinógeno. La famosa amanita muscaria, ¿sí?, o la falodes. La muscaria te hace alucinar y delirar, y la muscaria te mata, básicamente. Todos son naturales, pero o te detonan la cabeza o te detonan el hígado, ¿sí? El hígado puntualmente hablando de lo que es la amanita falodes. Pues el otro mito, ¿sí?, es que los jóvenes consumen cannabis porque está prohibido. Si se legalizara, se consumiría menos. Y la realidad es que tanto lo que es el alcohol y el tabaco, ¿sí?, son las drogas legales más consumidas por las personas y por los jóvenes por sobre todo. Y además, como bien plantea, ¿sí?, el gobierno de España, es que la prohibición no es lo que influye en que las personas consuman, sino más en el acceso a la sustancia, ¿sí?, y la aceptación social que tengan las personas de la misma. Por otro lado, tanto Canadá como Uruguay, de un total de 193 países reconocidos por la ONU, son los que legalizaron plenamente el uso recreativo de la marihuana. Ya vamos a ver, por ejemplo, más cerca de lo que es el final de la presentación, un análisis interesante sobre el cannabis y los accidentes de tránsito en Canadá, ¿sí? Y algo que me llamó la atención fue, mientras hacíamos esta investigación, vi un informe que publicó Infobae en el 2019, un diario de acá de Argentina, con este titular y me llamó mucho la atención. Así que dije, bueno, vamos a investigar qué onda. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue lo siguiente. Esto, sí, es el informe que firmó Tedros, sí, que es el secretario general de las Naciones Unidas, y me di cuenta de puntos muy interesantes. El titular estaba mal, en parte porque no termina de eliminar la marihuana de la Convención Única de Narcóticos, sino que la pasa de la lista 4 a la lista 1, pero sigue estando en la Convención Única de Narcóticos. Y por otro lado, ¿sí?,
plantea que tienen que agregar una nota al pie que diga preparaciones que contienen predominantemente CBD y no más de 0,2, 28%, Tedros, hay de marihuana dando vuelta, 0,2 de THC, ¿sí? No están bajo el control internacional. Y por otra parte, también aclara que aquellas producciones, ¿sí?, realizadas de forma artesanal o sintética o farmacéutica que no puedan saberse fácilmente cuánto THC contienen, constituyen un riesgo para la salud pública. Y esto me da que pensar, hay que leer la letra chica. El otro día fui a comprar en la farmacia paracetamol y había un shampoo que se llamaba cannabis. Y cuando empecé a leer la letra chica, dije, ¿pero cuánto tiene esto de THC o de CBD? ¿Cuánto es que tiene? Y le pregunté a la farmacéutica me dice, en castellano, por favor, los compuestos activos de la marihuana, los más importantes. Y no decía, aceite de sativa, punto. No tengo ni idea cuánto es que había. Pero están dando vueltas. Por otro lado, otra de las creencias populares, ¿sí?, es que el cannabis tiene efectos terapéuticos, por lo que no debe ser malo fumarse un porro de vez en cuando. Y lo cierto es que los usos médicos del cannabis se realizan de manera controlada y no tienen nada que ver con su uso recreativo. También existen medicamentos derivados del opio y nadie piensa que sea sano consumir heroína o Vicodin como Doctor House, ¿sí? Andan comiéndolo como si fuesen grajeas o caramelos por la vida. Ahora, el otro mito, ¿sí?, es que el consumo de cannabis puede controlarse ya que no produce adicción. Y la realidad es que existen estudios científicos que demuestran que su consumo continuado puede producir adicción, especialmente cuando se consume en adolescencia. Y esto quiero que se lo graben en la cabeza y lo digan porque es así. Cuanto más chico es la persona que arranca a consumir marihuana, más le termina afectando, ¿sí? Del 9 al 30%, ¿sí?, de las personas que consumen marihuana pueden presentar un trastorno por consumo de marihuana. Y esto empeora y mucho cuando ocurre, ¿sí?, en los adolescentes. Esto se puede aumentar del 4 a por 7 veces más cuando ocurre en la adolescencia. Y cada vez más se ve en la clínica pacientes que comienzan con el consumo de marihuana a edades tempranas, como los 14 años. Y es muy triste, y verán más adelante el porqué. En Chile se hizo un seguimiento entre el 94 y el 2014 y vieron, ¿sí?, que había un aumento, ¿sí?, desde el 2010 creciente del consumo de marihuana. En el mismo informe también plantean de que la liberación o despenalización de la marihuana aumenta la oferta de la misma y disminuye la percepción del riesgo y por ende termina aumentando el consumo, dando aparejado más reportes de casos vinculados al consumo de marihuana. Para el 2025 seguramente veremos no solo que aumentó la prevalencia, sino los casos donde el consumo continuo trae aparejado mayores consultas médicas sobre las consecuencias del consumo. En Estados Unidos, por ejemplo, el adulto promedio que busca tratamiento por consumir cannabis consume por más de 10 años y casi a diario, y ha intentado activamente dejar entre 6 veces o 7 para arriba. Otro elemento no menor, ¿sí?, es que este es el artículo de la derecha, ¿sí? Cuando uno fuma marihuana de alta potencia, y cuando digo alta potencia es mayor de 10% de THC, aumenta mucho el riesgo de que ocurran todas las cosas que están enunciadas en el, ¿cómo se llama?, en la tabla. Pasamos del 17.6, ¿sí?, al 56.8 de consumir cannabis de manera regular, aumentar por 10 lo que son los problemas con el uso de cannabis, usar lo que son drogas ilícitas, ¿sí?, aumenta el consumo de alcohol, de tabaco, un poquito aumenta más lo que es la depresión, ¿sí? Se ve un claro aumento de lo que son los cuadros de ansiedad generalizada, ¿sí?, y aumenta también lo que es las experiencias símiles psicóticas. Cerrando esta diapo, ¿sí?, el
el tratamiento por consumo de cannabis se reconoce como, en la quinta versión del manual del DSM-5, ¿sí? Como también en el CIE-10, bajo el código F12. Y fíjense toda la cantidad de subtipos que hay, ¿sí? De posibles diagnósticos asociados. Y me quedó corta la imagen, porque sigue un poco más abajo, pero no me daba la diapositiva. Ahora, otro mito importante, ¿sí? Fumar cannabis resulta menos perjudicial que fumar tabaco. Falso. El humo de la marihuana contiene también productos cancerígenos, 50% más de benzopireno, ¿sí? 75% más de benzotreseno que el cigarrillo. Y hay datos muy interesantes, y es que cuando uno fuma, ¿sí? No se usa filtro, y cuando uno da la pitada, no es una pitada cortita, ¿sí? Muchas veces los pacientes eh, hacen unas pitadas que son eh, un 65% más largas y 4 veces más profundas, y eso es sinónimo de 4 veces más alquitrán y 5 veces más monóxido de carbono que el cigarro. Y justamente la gente de British Lung Foundation plantea que este no es un problema de un grupo selecto, ¿sí? Sino que es un problema de muchos, porque la marihuana es la droga de uso recreativo más utilizada en todo el mundo. Ahora vamos a ver los riesgos a corto plazo. El THC es la principal sustancia psicoactiva que altera la mente, porque es el responsable de los efectos que produce el consumo de cannabis, ¿sí? Algo que es muy importante saber es que la estructura química del THC es parecida a un neurotransmisor que tenemos que se llama la anandamida. Y como es similar, el organismo la reconoce, ¿sí? Y se adhiere a los receptores y altera las funciones mentales y físicas que son claves en el funcionamiento normal del cerebro. Algunos síntomas a los que refieren las personas que consumen son diferentes y son muy variados. Algunos son relajación, otros es euforia, otros sienten ansiedad, otros sienten miedo, otros sienten desconfianza, a veces aparecen alucinaciones o delirios, bueno, y entre otros muchos más. Ahora vamos a ver cuáles son las áreas encargadas que va a alterar el consumo, ¿bien? Del cannabis que se va a ver a nivel cerebral. Estas áreas son las que se encargan del placer, de la memoria, del pensamiento, de la concentración, del movimiento y la coordinación, y la percepción del tiempo y el espacio. Acá tenemos una imagen que podemos ver estas áreas en el cerebro. Y ahora vamos a ver qué áreas son las específicas. ¿Bien? Bueno, primero va a interferir en el hipocampo, que es el que se encarga de la memoria y el aprendizaje. Y además, ¿sí? Va a alterar la corteza orbitofrontal, que es la que crea recuerdos nuevos. ¿Y qué va a pasar con esto? Se va a disminuir la capacidad de pensar y de aprender. ¿Bien? Y además va a interferir en el cerebelo y los ganglios basales, que son las zonas que se encargan del equilibrio, la postura y la coordinación. Esto va a aumentar la probabilidad, por ejemplo, de tener accidentes de tránsito, que lo vamos a ver más adelante con Fede. Y también una de las cosas que es importante saber es que, y esto es muy clave para entender lo que es la adicción, es que actúa en el sistema de recompensa. El sistema de recompensa es el que gobierna la respuesta a comportamientos saludables, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo que hace es que se genera mucha dopamina, ¿sí? En grandes cantidades, y la oleada de dopamina le va enseñando al cerebro a repetir esta conducta gratificante. Como nunca es suficiente, esto es lo que va a generar la conducta adictiva, el querer más, más y más. Cuando puede haber una vulnerabilidad, esto es peor. Bueno, después también va a afectar al hipotálamo, que es el que regula el hambre,
las hormonas y la conducta sexual. Ya se van a imaginar qué pasa entonces. Y otra cosa muy importante es que interfiere en la amígdala central, que es la que se encarga de regular las emociones. ¿Sí? Se observa una gran dificultad para poder regularlas. Y esto es lo que veíamos antes, que aparecían síntomas como, por ejemplo, ansiedad, la regulación del miedo, bueno, algunos problemas también interpersonales, que va a estar asociado a la regulación del enojo, por ejemplo. Pero bueno, ya lo vamos a ver. No me voy a adelantar. Y otra de las cosas también que en las áreas que afecta es el tallo cerebral, que es el que produce el reflejo del vómito. Por eso es que aparecen náuseas o un malestar estomacal, una disminución del apetito también. Y por último, va a influir en la neocorteza, que es la que se encarga de las funciones cognitivas, provocando alucinaciones, ideas paranoides, entre otras muchas. Bien, bueno, esto es las áreas. Acá tenemos una imagen en la cual podemos ver lo mismo que les estuve contando, pero incorporamos este estímulo visual. Bueno, ven, acá está el hipotálamo, la amígdala, y todas las partes que estuvimos nombrando. Bueno, vamos a pasar a qué otros efectos también, bien, se estuvieron viendo. También altera los sentidos, por ejemplo, los colores se ven más brillantes, hay una alteración en la percepción del tiempo, hay cambios en el estado de ánimo, ¿no? Veíamos que había problemas con la regulación emocional, entonces este ánimo va a variar. Además, va a haber una limitación de la movilidad corporal, la movilidad se ralentifica, ¿sí? Entonces, las habilidades de conducción, las habilidades atléticas también van a estar afectadas. También va a haber una dificultad para pensar y para resolver problemas, sobre todo con la capacidad del juicio, y se va a ir debilitando la memoria. Y otra de las cosas que aparecen son alucinaciones y delirios, ¿sí? Cuando se consumen grandes dosis y cuando hay una frecuencia determinada. Bueno, estos son los riesgos a corto plazo. ¿Qué pasa a largo plazo? ¿Sí? A largo plazo, es similar, ¿no? Lo que pasa a corto plazo, pero también se va como lo llamativo es el cambio estructural en el cerebro, ¿sí? Se va a reducir la capacidad de pensar, la capacidad de la memoria y el aprendizaje, se va a empezar a ver un deterioro cognitivo y va a afectar la manera en la que el cerebro establece conexiones entre las diferentes áreas. Y esto es a lo que me refiero con que va a generar cambios estructurales, ¿sí? Sobre todo también, otra de las cosas que van a pasar es que se va a alterar el sistema de recompensa, haciendo más vulnerables a generar una adicción, pero sostenida y mantenida en el tiempo. También va a haber una dificultad en el control de impulsos, ¿no? Conectando con el tema de la regulación emocional, y sobre todo lo que se ve es la dificultad para regular el miedo, ¿sí? Esto es lo que sucede a largo plazo. Ahora vamos a ver los efectos más físicos, ¿no? Que son más similares a corto plazo. Se van a ver que, bueno, y también a largo plazo, va a haber problemas respiratorios, porque cuando se fuma la marihuana, es similar a lo que sucede con el cigarrillo, que hay una irritación de los pulmones. Se irritan los pulmones. El humo provoca esa irritación. Después, va en el ritmo cardíaco, ¿sí? El ritmo cardíaco va a estar más acelerado, porque la marihuana aumenta la frecuencia cardíaca por hasta 3 horas luego de fumarla. Y este efecto puede aumentar la posibilidad de padecer un infarto. ¿Ok? Bueno. Además también se van a ver problemas en el embarazo, en el desarrollo del feto, ¿sí? Y otro síntoma físico van a ser
estas náuseas y vómitos intensos, ¿no? O problemas estomacales. Bueno, esto es un poco lo que pasa a nivel físico. Después, lo mental. ¿Qué pasa a nivel mental? Bien. Bien. Bueno, vamos a pasar a la otra diapositiva. Y vamos a ver que en los efectos mentales va a haber alucinaciones temporarias, va a haber una paranoia temporaria también, se van a intensificar los síntomas en pacientes con esquizofrenia, ¿sí? Va a haber sobre todo un pensamiento desorganizado, ¿sí? Y lo que se va a ver también es que aumenta lo que es la depresión, la ansiedad y los pensamientos suicidas, sobre todo en adolescentes. Ahora sí vamos a pasar a la otra diapositiva. Yo me adelanté, me agarró ansiedad. Bien, bueno. Bueno, ¿cómo afecta en la vida diaria de una persona el consumo de marihuana? Lo que se vio fue, y lo que se sigue viendo, es que hay una menor satisfacción con la vida en general, hay una debilitación de la salud mental y física, ¿bien? Hay un aumento de problemas interpersonales, hay un menor éxito académico y profesional, ¿sí? Se ven muchos ausentismos, dificultades para acatar y seguir normas, hay un aumento en la irritabilidad y hay una disminución del apetito, ¿sí? Y sobre todo es que se aumenta la vulnerabilidad de padecer una adicción, ¿sí? Y sabemos que toda conducta adictiva va desconectando a la persona de sus metas y de lo que verdaderamente quiere para su vida. ¿Ok? Cuando hablamos del consumo de marihuana, en el embarazo y la lactancia, lo primero que quiero que les quede grabado en la mente es que el cannabis atraviesa la placenta. ¿Mm? Y por otro lado, que es muy lipofílico. Se termina acumulando en la grasa y en lo que es el cerebro y otras partes musculares. Y la leche materna puede llegar a tener hasta 8 veces más la concentración de THC que la sangre. El 20% de las mujeres embarazadas, ¿sí?, en un estudio reportaron fumar marihuana, y esto es un estimativo, y es más, podría haber sido mucho mayor el número dadas las demoras en el diagnóstico de embarazo que a veces ocurre. Claramente, por esta razón, el Colegio Americano de Gineco y Obstetricia desaconseja la práctica, incluso en la lactancia. ¿Por qué? Porque al nacer y hasta pasados los 21 años, nuestro cerebro no terminó de desarrollarse por completo. Los recién nacidos tienen puntajes de Apgar más bajos, como ven a la derecha, eh, y tienen un menor crecimiento fetal, más bajo peso al nacer y retardo en el desarrollo del sistema visual y temblor ligero de manos tras el alumbramiento. En el neurodesarrollo, el THC altera un mecanismo llamado el GABA switch. El GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central y el principal estimulante es el glutamato en el adulto. Pero en el neurodesarrollo, si las madres fuman marihuana, retrasan la conversión de excitatorio a inhibitorio, ¿sí? Y esto genera alteraciones en el desarrollo neuronal de la corteza prefrontal. Alteraciones en la expresión del gen del receptor de dopamina D2, lo que genera también alteraciones en el sistema mesocórtico límbico, ¿sí? Y esto se ve reflejado en una expresión clínica cuando uno ve, por ejemplo, pacientes con alteración en la motivación, en la regulación emocional, la recompensa o la gratificación y alteraciones cognitivas. El uso continuo y los efectos en este sistema pueden verse también en el síndrome desmotivacional que produce el consumo continuo de marihuana con el tiempo. Siguiente. Siguiente. Un artículo del 2019 que salió en la revista de la Academia Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes plantea los discursos contradictorios que emiten los medios de comunicación, las publicidades gubernamentales, en la crianza de padres que consumen o no marihuana. Es interesante que los medios de comunicación, como las publicidades gubernamentales, carecen de una evidencia científica fuerte en donde apoyar sus argumentos. Y esto es el core, ¿sí?, el corazón de la charla.
la cual es aumentar la concientización de los efectos de la marihuana en la población general, a partir de presentar trabajos científicos, revisiones sistemáticas y metaanálisis, independientemente de lo que uno u otro pueda llegar a decir u opinar. Y es importante tener en cuenta que en la vida uno siempre está eligiendo, y es mejor elegir con una idea bien formulada y planteada que bajo la presión social. Y algo interesante, que es lo que se puede ver, por ejemplo, en el artículo de la derecha, que es del 2004, eh, el de una más. No, una anterior. Ahí. Algo interesante es el artículo del 2004, ¿sí? Que ya en ese entonces se planteaba si la fiesta se terminó. Habían tomado 10 años de búsqueda de investigaciones entre el 94 y el 2004 en relación al uso de marihuana. Vieron que casi la mitad de los chicos, ¿sí?, del 12º grado, o sea que tenían 12 años, habían estado expuestos al cannabis en Estados Unidos. Y ya en ese año sí se planteaba que había una creciente evidencia de que el temprano y regular consumo de marihuana se asociaba más tarde con un desarrollo de depresión, conductas suicidas, síntomas psicóticos, y dar inicio de manera más temprana al desarrollo de la esquizofrenia o, como se ve también ahora, a un inicio más temprano del trastorno bipolar. Y en las próximas diapositivas es de lo que vamos a estar hablando. Ahí va. Nada más, excelente. Ahí va. Muy bien. Y suponiendo, ¿no?, que los chicos de 12 años en adelante tienen un contacto con la marihuana, el que fumen, aunque sea una o dos veces, se vio que altera, ¿sí?, de manera significativa en el neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque se vio justamente que este porcentaje de exposición daba alteraciones en lo que es la densidad, el volumen y la forma, ¿sí?, de la sustancia gris. ¿De qué zonas? Núcleo accumbens, amígdala y corteza prefrontal, que casualmente son regiones ricas en receptores de CB1. Varios habían preguntado en los comentarios cuando hicimos el formulario de si la marihuana sirve para disminuir la ansiedad, y lo cierto es que no, ya que termina fomentando en muchos casos el inicio de cuadros de trastorno de ansiedad generalizada. Todo esto teniendo en cuenta que a mayor concentración de THC, más riesgo de desarrollar cuadros de ansiedad. Por otro lado, en la zona de más abajo de la diapo, podemos ver justamente que el inicio, ¿sí?, en la adolescencia y sosteniendo su consumo a lo largo de los años, genera alteraciones. Y esto es lo que vio el estudio Dunedin, que se hizo en Nueva Zelanda, que los pacientes consumían más cantidad de marihuana, que los que consumían más cantidad de marihuana, ¿sí?, terminaban desarrollando una pérdida de 8 puntos de su coeficiente intelectual. Parece poco, pero Meyer, la investigadora principal, aclara justamente que la persona terminará estando en desventaja frente a otras de su misma edad en el futuro, ¿sí?, sobre todo en lo que son competencias a nivel académica. Y eso es si estamos en un coeficiente intelectual, ¿sí?, promedio o promedio alto. Si este consumo ocurre en una persona que tiene un coeficiente intelectual de 75, al perder 8 puntos, estaría entrando esta persona en lo que es un retraso mental leve, ya que este empieza a aparecer desde que tiene 70 para abajo. Un siguiente más. La moraleja sería justamente que a mayor, ¿cómo se dice? Esto, no pensé que no se había salido. A más temprano inicio de consumo, peor evolución clínica de la persona. ¿Sí? Siguiente. Una más. Ahí va, excelente. Ahora bien, si hablamos de cannabis y brotes psicóticos, ¿sí?, me consta porque los vi, y más de una vez. Y eso dependerá enormemente de la genética y la susceptibilidad que tenga la persona a desarrollarlos. Hasta un 15% de las personas que prueban el cannabis terminan teniendo síntomas psicóticos.
El THC de la marihuana puede adelantar el inicio de la esquizofrenia y claramente agravar y empeorar enormemente la clínica. Favorece también a que haya una peor respuesta a los medicamentos y a que haya mayores episodios de hospitalización y peor evolución clínica. El CBD, por otro lado, pero en menor medida, también tiende a desarrollar fenómenos alucinatorios y delirios en quienes tienen susceptibilidad a desarrollarlos. Y aunque se muestre prometedor el CBC como potencial terapéutico, el fumar cannabis produce y genera más daños y riesgos que beneficios. Piensen que los prospectos de los medicamentos que tienen THC o CBD que vimos anteriormente advierten también de los posibles riesgos de que estos medicamentos puedan tener, de presentar también lo que son fenómenos alucinatorios, delirios, y piensan que no están en la primera línea de tratamiento, ni de las convulsiones, o de tratamientos del dolor, o de tratamiento para náuseas y vómitos. Eh, Vi personas internadas y en terapia intermedia por tomar aceite de cannabis para el dolor, que no sabemos cuánta concentración tenía de THC o de CBD, eh, con cuadros alucinatorios muy floridos, complejos, con excitaciones psicomotrices. Recuerdo, por ejemplo, que trajeron los familiares el frasco y no decía absolutamente nada de su composición. Era tratar a una paciente sin saber qué tenía o si tenía algo más de lo que ella refería que era aparentemente THC. Y eso es un peligro. Y en el gráfico de la derecha, sí, es de un metaanálisis de Inglaterra del año pasado, del 2020, que vieron que el THC, ¿sí? Una sola administración de dicha sustancia puede darle a la persona síntomas psicóticos y otros síntomas psiquiátricos con efectos de gran magnitud. No existe evidencia consistente de que el CBD induzca síntomas o modere el efecto del THC. Si escuchan los gritos es porque habrá metido gol Boca o River. Estos resultados destacan los riesgos potenciales asociados, ¿sí? Con el uso de cannabis y otros cannabinoides que contienen THC, con fines recreativos o terapéuticos. Siguiente. Ahí va. Ahí va, excelente. Gran tema, bipolaridad y consumo. En mi casuística vi pacientes que tienen bipolaridad y desarrollaron episodios hipomaníacos. Recuerdo el caso de dos hermanos, cuando ya estaba en segundo año de la residencia, que tras el consumo de alcohol y marihuana terminaron presentando un brote psicótico y evidentemente eh, tuvieron su primer episodio maníaco. Primero le pasó al mayor y luego le pasó 3 meses después al hermano más chico. Y al igual que en la esquizofrenia, en la bipolaridad, puede dar un inicio más temprano, como dijimos anteriormente, y un peor curso clínico de la bipolaridad. Un estudio encontró que también ocurre esto en pacientes que tuvieron un trastorno por estrés postraumático. Y si nos vamos a la razón fisiopatológica de por qué la hipomanía o manía, la respuesta es porque al haber más dopamina en la brecha sináptica, hay mayor disponibilidad de este neurotransmisor para que se acoplen los receptores D2. El tratamiento farmacológico para un paciente con episodio maníaco o un brote psicótico, ¿cuál es? Dar medicación que sea bloqueante de receptores D2 o que compita con la dopamina por dichos receptores. Y estos medicamentos son los llamados antipsicóticos. En Francia también una cosa interesante fue que vieron que los pacientes que se internaban de forma involuntaria y les daba positivo en la prueba de orina para THC mostraban una mayor cantidad de reingresos al año. Ahora pasemos a la siguiente. Y esta era una diapositiva que no tenía pensado al principio ponerla, pero después charlando con Lu y viendo la cantidad de veces que se aparecía esto en los artículos que fuimos analizando, me pareció importante que lo podamos traer y por lo menos que les resuene un poco en la mente. Este es un metaanálisis del año pasado, en donde se hizo una revisión de la literatura y encontraron que existe una asociación entre el consumo de cannabis y la conducta suicida, así como los pensamientos e intentos suicidas. Entre los consumidores de cannabis se encontró que los adolescentes tienen un mayor riesgo de comportamiento suicida. Plantea que el cannabis puede ser un predictor independiente de suicidio y la frecuencia de uso se asocia con un aumento en los intentos de suicidio.
Esto que vemos ahí, ¿sí? Es un diagrama de bosque en el que se realizó en el 2019 y analizaron varios estudios y vieron que el resultado global era que estaba asociado el aumento, ¿sí?, de ideación suicida con los intentos y el consumo de marihuana. Siguiente. Ahí va. Por último, para ir cerrando esta parte, el cannabis está asociado con aumentar el riesgo de accidentes de tránsito, al igual que el alcohol, y esto se potencia junto con el mismo. Disminuye la coordinación, el tiempo de reacción y la capacidad para evaluar tiempo y distancia. En uno de los artículos de La Fuente, vieron que se multiplicó la cantidad de accidentes fatales del 2% en 1991 al 10% en 2010. Recuerden que habíamos hablado de que el THC era muy lipofílico y podíamos encontrarlo hasta 8 veces más en leche materna que en sangre. Bueno, eso es porque tiene un volumen de distribución de 500 a 800 litros. Y básicamente, así como lo vistes en sangre, así rápidamente se escapa a los lípidos y al tejido cerebral. La concentración máxima de THC la encontramos en sangre a los 10 minutos después de una pitada, pero a la hora, ¿sí?, ya se fue el 90% del THC de sangre. Pero se pueden evidenciar efectos cognitivos hasta 24 horas después del consumo. ¿Y esto qué trae aparejado? Que en naciones como Canadá, donde plantean que los pacientes eh, o personas que consumen, por ejemplo, marihuana, puedan, después de determinada cantidad en sangre, eh, tener penas mayores por considerar de que hubo un uso irresponsable de la sustancia, no sean considerados responsables porque esto rápidamente se fue por esta capacidad lipofílica que tiene el THC. Entonces puede haber tranquilamente un montonazo de gente que haya fumado, pero porque se hizo el análisis de sangre o se retrasó, eh, no corran responsabilidad alguna en el accidente. Y además, con esto cabe pensar, ¿cómo sabemos que esa dosis es la que presenta el paciente al momento del accidente? No lo sabemos. Y pasemos a la siguiente. Brubacher publicó en el 2019 un artículo en el que analizó conductores que no tuvieron lesiones mortales, o sea, que no murieron, seguían vivos y por ende seguían metabolizando el THC y no encontraron un aumento del riesgo de accidentes de tránsito. Y él plantea que no hubo una asociación estadísticamente significativa entre los niveles de THC que tenían los conductores y el riesgo de responsabilidad. Pero, siguiente. Mace-Beckson, al año, ¿sí?, planteó que el estudio tenía errores estadísticos, y justamente por esto de la propiedad lipofílica del THC. Una persona que no murió sigue metabolizando el THC y describe que el sesgo fue un retraso en la recolección de la muestra de sangre. Mace cita, y lo dejo en la fuente después, por eso está en color amarillo, con el 1, un artículo del 2017 en el que muestra que hubieron accidentes de tránsito relacionados con el consumo de cannabis en el 2012, y eso le terminó costando a Canadá la suma de 1,9 miles de millones de dólares, 75 muertes y 4.400 lesiones. Mace plantea, con mucho criterio, que no se puede medir responsabilidad de la persona solo en base a una muestra de sangre, sino chequear el deterioro de la persona por consumir cannabis, la dosis de THC que consumía, la vía de administración, porque es más lento comer los brownies mágicos, ¿sí?, que inhalarlo, y la última hora de uso, o el historial médico o de consumo que tenía el paciente. Ahora pasemos a un caso clínico en los que nos va a hablar Lu. Siguiente. Ahora vamos a ver un caso clínico. Nos pareció interesante poder contar un poco acerca de qué pasa en la clínica, ¿no? Que vimos. Y bueno, elegimos un caso que nos dio el ok para poder hablar.
acerca de lo que le estaba pasando. No vamos a dar nombres, por supuesto, pero bueno, vamos a contar un poquito. La paciente tiene 30 años, llega al consultorio porque prefiere tener, bueno, síntomas como taquicardia, mareos, una sensación de asfixia, sudoración, temblores y despersonalización. Bueno, se ve que otro gol de alguno de Boca o River. Y lo que ella decía era que le describía este síntoma de despersonalización como sentirse extraña, que no se reconocía, ¿sí? Lo que le generaba un miedo muy intenso a volverse loca. La primera crisis de angustia que experimentó fue hace unos 3 meses y lo relaciona justamente con el consumo de cannabis, ¿sí? Y nunca le había generado unas sensaciones tan extrañas como el día de su primer crisis de angustia, relacionando a este consumo, después de haber consumido, ¿sí? Y ahora lo que ella observa es que tiene un temor continuo y muy intenso a que esto vuelva a pasar, a que vuelva a tener esa crisis de angustia. Lo que la lleva a estar en un estado de hipervigilancia constante, evitando, por ejemplo, salir de su casa, no pudiendo ni ir al supermercado, no pudiendo relacionarse con sus familiares, con sus amigos. Su vida empieza a verse paralizada, ¿sí? Bueno. Vamos a pasar a la siguiente. Y acá nos pusimos este chiste, en realidad es, bueno, ¿qué es primero? ¿No? Si el huevo o la gallina, si el consumo de cannabis primero o la sintomatología ansiosa. Bien, y para eso vamos a ver un pequeño análisis funcional, que como buenos conductistas que somos, nos apoyamos mucho en esta estrategia para poder entender cuál es la función de la conducta, ¿sí? Y usamos este modelo, elegimos la conducta de fumar un cigarrillo de marihuana, y vamos a tratar de ver qué pasaba antes, ¿sí? ¿Qué pasaba antes? Bueno, antes lo que ella nos decía era que había un estado de alerta, ¿sí? Se sentía en este estado de alerta constante, en donde no podía quedarse quieta, decía, la cabeza no me para. Y además, bueno, tenía dificultades para dormir, ¿sí? ¿Qué sucede? Fuma un cigarrillo de marihuana, ¿y qué pasa después? ¿Sí? Se puede sentar en el sillón, se queda dormida, ¿sí? Esto es lo que vemos en la C. Bien, y acá vemos cómo se está reforzando la función de esta conducta, ¿no? Fuma un cigarrillo de marihuana, ¿y qué pasa? Se puede quedar quieta, se puede quedar dormida. Pareciera como que la conducta resuelve algo de lo que antes estaba siendo un problema para ella, ¿sí? Y así es como se va a reforzar. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Y la idea, ¿sí? Es que podamos aprender a tener conductas, ¿bien? Diferentes, pero con la misma función. Que no nos alejen de nuestras metas. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué le pasaba a esta paciente? No podía salir de su casa, no podía relacionarse con sus familiares y allegados, con sus amigos también, no podía ir a comprar por este temor intenso. La idea es que eso no suceda. Entonces, lo que venimos a proponer es a aprender y enseñarles nuevas conductas más habilidosas, ¿sí? Con similares funciones, ¿bien? Pero con distintas maneras de llegar a esta función. Ok. Acá pusimos unas preguntas que nos parecieron interesantes para pensar, ¿no? Aprendamos conductas que podamos sostener toda la vida. Y sirve mucho preguntarnos si eso que hacemos lo podemos sostener a largo plazo. ¿Cómo nos imaginamos haciendo eso, pero toda nuestra vida? Si verdaderamente es algo que no podemos sostener, es porque tenemos que aprender otra manera de comportarnos. ¿Bien? Ok.
Ok, vamos a pasar ahora sí a la siguiente, y acá, como sabrán, ambos somos aficionados del modelo de DBT, entonces vinimos a traer un panorama general, porque se imaginan que las habilidades llevan mucho tiempo de aprender, pero bueno, les queremos contar un poquitito acerca de qué son estas habilidades. Las habilidades de T son 4, ¿sí? La de tolerancia al malestar, regulación emocional, efectividad interpersonal y conciencia plena. Y ahora sí, vamos a pasar a lo que sería la regulación emocional. Ok. Todas las emociones, y acá me interesa aclarar algo, es que a veces pensamos en, bueno, la regulación emocional como si a veces las emociones estuvieran mal. Las emociones no están mal, las emociones son válidas y no podemos controlar lo que sentimos. ¿Sí? Sí, lo que podemos hacer es regular, es decir, llevar a cabo o no el impulso de acción que nos lleva, que nos hacen tener esta emoción. ¿Sí? Y para eso vamos a ver si están justificadas. Es decir, las emociones son válidas, lo que a veces sucede es que no están justificadas. ¿Y cuándo no están justificadas? Cuando no se ajustan a los hechos en intensidad y en duración. Y para eso vamos a usar 3 estrategias. Una es verificar hechos, ¿sí? Después de verificar hechos, a ver si es que está justificada en intensidad y en duración, vamos a elegir 2 caminos. O vamos a hacer acción opuesta, o vamos a hacer resolución de problemas. ¿Sí? La idea no es entrar en qué es cada cosa, porque podríamos estar hasta mañana y no es la idea tampoco, pero sí para que se lleven un pantallazo general de lo que consiste. Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que es la habilidad de conciencia plena. ¿Sí? Bueno, por naturaleza, la mente es saltarina y salta de pensamiento en pensamiento, de emoción en emoción. Imagínense que sumado a las exigencias, la rutina, las presiones, ¿no? Esta capacidad de multitasking, estar en millones de lados a la vez, hace que estemos en piloto automático. Y así es como se nos va pasando la vida, ¿no? No registramos conscientemente lo que estamos viviendo en este momento, y nuestra mente está 1000 pasos adelante constantemente. Pero solo con prestar atención ya activamos de forma natural recursos que nos permiten mejorar, ¿bien? Esa calidad de presencia. ¿Sí? ¿Y esto para qué? Porque nos va a permitir despegarnos de nuestros condicionamientos, de nuestros juicios, que siempre están asociados a nuestras historias de aprendizaje, para poder observarnos y registrarnos, o por ejemplo, captar a un amigo, a un paciente, o a quien sea que tengamos enfrente. ¿Sí? No vamos a buscar cambiarlos, pero sí verlos con mayor claridad. Bueno, bien. Y las estrategias que vamos a utilizar son las habilidades qué y las habilidades cómo. ¿Sí? Va a haber 3 qué y 3 cómo. ¿Sí? Vamos a buscar observar, describir y poder participar acerca de lo que está pasando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa a la vez, porque si no, si hacemos millones, activamos este piloto automático. Vamos a centrarnos en lo que es efectivo, ¿sí? En lo que funciona para ese momento. ¿Sí? Okay. Porque muchas veces, por ahí, si nos dejamos llevar por los juicios, por ejemplo, no vamos a estar centrándonos en lo que sí es efectivo en ese momento, o lo que está haciendo ahora. ¿Sí? Bueno. Bueno, una cosita más que me gustaría aclarar de esto, es que cuando nos aferramos, ¿sí?, a emociones o pensamientos, aparece la famosa rumiación, ¿no? Y los pensamientos nos empiezan a alejar de la realidad. Y esto nos lleva a tener pensamientos automáticos y emociones que son muy intensas, y que no siempre son cuestiones que están sucediendo ahora, ¿sí? Nuestra mente cree esos pensamientos y lo vive como si fuera real. Y esto por ahí nos lleva a tener miedo, nos lleva a tener angustia, nos lleva a tener enojo.
Y muchas veces sirve, ¿no? Como preguntarnos, por ejemplo, bueno, a veces podemos sentirnos solos, pero cuando nos sentimos solos, ¿realmente estamos solos? ¿O una situación específica nos hizo sentir solos? Recordar alguna situación o eh, vernos en una situación determinada nos hace sentir solos, pero verdaderamente no contamos con nadie cuando por ahí a veces nos sentimos solos. Bueno, esto es un poquito lo que la habilidad de conciencia plena nos viene a ayudar bueno, y a brindar. Y después, para pasar a la siguiente, vamos a tener lo que son las habilidades de efectividad interpersonal. ¿En qué consiste? Muchas veces no somos muy hábiles interpersonalmente, ¿no? Porque por ahí, o cuando el otro nos comunica algo, lo vivimos como una queja, ¿no? Como un reclamo, ¿bien? ¿Y qué pasa? Cuando nosotros sentimos esto, activamos ya de forma natural la lucha o la huida y hace que discutamos, que querramos oírnos a veces, o siquiera, ni siquiera como comprometernos. Y esta habilidad, ¿sí? Nos enseña, bueno, a cómo mantener relaciones, cómo poder expresar lo que nos pasa, cómo decir que no, cómo pedir, ¿bien? Y cómo mantener el autorrespeto. Y para hacer esto va a haber 3 estrategias, que una es Bierman, otra es Aves y otra es Vida. ¿Sí? Va a depender del objetivo que vamos a estar buscando. Bien, bueno. Y por último, vamos a ver las habilidades de tolerancia al malestar, que junto con las de mindfulness son las que a mí particularmente más me gustan. Que el objetivo va a ser tolerancia al malestar o aceptación radical, ¿sí? La idea es que muchas veces cuando por ahí estamos viviendo una emoción muy intensa, ¿bien? No podemos pensar en aplicar otras habilidades, como por ejemplo una habilidad más compleja de hacer que puede ser diarmal, ¿no? Nuestra capacidad, ¿sí? Se ve muy reducida cuando la emoción es muy intensa. Y entonces, ¿qué pasa? Acá las habilidades de tolerancia al malestar nos vienen a dar una mano para hacer cosas que no requieran mucho pensamiento, ¿sí? Va a consistir, por ejemplo, en modificar la temperatura corporal, distraernos, bueno, mejorar el momento. Y estas habilidades no resuelven el problema. Por ejemplo, si tenemos un problema de pareja, no nos va a resolver el problema de pareja, pero sí lo que va a hacer es que podamos distraernos bien del evento que nos está causando esta emoción tan intensa para no seguir generando ni aumentando esta ola emocional. Y va a haber varias estrategias, como la habilidad stop, habilidades de pros y contras, habilidades de tip, habilidades de distraerse, calmarse de los sentidos y mejorar el momento como mencioné antes. Bien. Bueno, y dentro de las habilidades, ¿sí? De tolerancia al malestar, están las habilidades cuando la crisis es una adicción, que las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Si bien no son habilidades aparte, están dentro de este módulo. Bueno, no vamos a ver en detalle cada una porque hay un montón de maneras, pero sí nos pareció interesante mencionarlas justamente porque estamos hablando también de consumo de cannabis. Bien, bueno, una de las estrategias son abstinencia dialéctica, mente clara, que es muy similar a lo que es, bueno, tenemos la mente adicta y lo que es la mente limpia, y el mejor lugar para estar es la mente clara, que es el lugar más seguro, ¿sí? Es similar a la mente sabia. Exactamente, muy bien, muy bien. Gracias, Fede. Por favor. Bien. Bueno, no es lo mismo, pero es muy similar, es muy similar. Sí, hay mucho para entenderlo. Y bien, bueno, después tenemos lo que es quemar puentes y construyendo nuevos, refuerzo comunitario, rebelión alternativa. Y ahí hay lo que es muy importante, es el programar actividades agradables. ¿Por qué? Porque también tenemos que ocupar el tiempo. Si tenemos tiempo, mucho tiempo libre, esto va a aumentar
las probabilidades de tener la conducta adictiva. ¿Sí? Bueno, eso fueron todas las habilidades, así como para dar un pantallazo general. Y la idea era como estimularlos a que, bueno, puedan aprender nuevas conductas más habilidosas y sobre todo centrando en lo que quieren para sus vidas, ¿no? Acercando a sus metas, a sus valores, a sus proyectos de vida. eh, y bueno, eso fue todo. Así que si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, nos escriben al mail, ¿sí? Que compartimos en común, el cual lo vemos ambos. Y esperemos que la charla haya sido de su agrado. ¿Mm? Y nos estamos viendo en próximas presentaciones. Saludos. Muchas gracias.